Este es el último paso de Dios. Y quiero animarles con esto. Todo lo que pasa en nuestras vidas viene de Dios. Lo bueno, lo que no es tan bueno. Con un propósito específico. De que Dios nos escogió a nosotros para que tuviéramos una posición. No solo en la iglesia ahora, sino que cuando Él reine en la tierra. Y cuando su reino sea restaurado en todo el universo y en todas las galaxias. Entonces, nosotros que hemos llegado a este entendimiento, vamos a tomar la decisión de que no importa lo que pase en nuestras vidas, nosotros tenemos una posición a que Dios nos está formando y es una posición por la eternidad. Porque el reino de Dios es eterno. Entonces nuestra posición en Él también lo es. En Apocalipsis 5, 9 y 10 dice, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y dice ahí, aquí está es el primer paso. Y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ese es el primer paso. Yo creo que aquí alguien puede agarrar esto y predicar un mensaje de 3 puntos. En el versículo 9 habla de la redención. La redención es lograda a través de Él siendo inmolado. O sea, está hablando de su sacrificio en la cruz del Calvario. Que Él pagó por nuestros pecados, Él sufrió por nosotros, de todo eso está hablando aquí. Dice, nos ha redimido para Dios. Ya no pertenecemos al diablo, ni a la iglesia, ni al pastor, ni a nosotros mismos. Ahora pertenecemos a Dios. Nos ha redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje, lengua, pueblo y nación. O sea, Dios ya no tiene un Israel preferido. Ahora lo que Él tiene es un Israel espiritual. Y yo sé que en la mayoría de las denominaciones tenemos el entendimiento de que Dios trabajó con Israel, Israel no quiso, entonces ahora está trabajando con los gentiles y después se los va a llevar al cielo y después va a volver a trabajar con Israel. Esas son teologías y son, deducciones humanísticas. Pero aquí ella está hablando claramente que Dios tiene una nación y esa nación se compone de personas de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo. Él tiene una nación santa y pueblo escogido. Ahora, en el verso 10 está hablando de la formación y de la posición. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Esa palabra que nos ha hecho quiere decir nos ha formado, nos ha trabajado, nos ha diseñado. Eso es lo que significa esa palabra. No es una imposición de manos, no es una sacudida, no es una memorización de textos bíblicos, no es de pagar sus diezmos, es una obra soberana de Dios en que Él entra aún en lo más profundo de nuestro ser para hacer unos cambios tangibles, cosas que nosotros vamos no solo a sentir, pero que lo vamos a ver. Vamos a tener una compasión por la gente que nunca antes tuvimos y vamos a tener una pasión, un amor por Dios que nunca antes imaginamos que podríamos tener. Entonces, esa formación de Dios en nosotros, y dice que Dios es reyes y sacerdotes. Por eso les hablaba anteriormente de lo importante que es, especialmente ustedes que son músicos y que son cantantes, que cuando hagan las cosas a Dios, háganlo con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con toda honestidad, con toda humildad, porque están siendo sacerdotes. El camino para ser rey es el sacerdocio. El rey David no fue rey a los 15 años, pero sí fue sacerdote desde su juventud.
Él le ministró a Dios, él le cantó a Dios, compuso cantos para Dios. Todo lo que él hizo era siempre para Dios. Porque él estaba allá lejos cuidando sus ovejitas. Nadie lo oía a él. Dios sí lo oía, Dios sí lo escuchaba. Y él tenía un amor y una compasión por Dios. Por eso es que Saúl nunca trajo el arca de Dios de regreso a Israel, pero David, eso fue una de las primeras cosas que él hizo, porque él amaba a Dios con todas las fuerzas de su alma, de su corazón y todo lo demás. Y no hay, digamos, muchos ejemplos de alguien que dance a Dios, excepto María, la hermana de Moisés, cuando ellos cruzan el mar. Y de ahí, como que se les olvidó a la gente, nadie danzaba allá. Pero de ahí viene el rey David y cuando ve el arca él empieza a danzar y a hacerlo todo para Dios con todas sus fuerzas. La que era su esposa no lo critica y a él no le importa. La iglesia que se está muriendo siempre te va a criticar, pero a él no le importa. Y él hace todo por Dios y hace todo para Dios. Y a su tiempo viene entonces el nombramiento de rey. Entonces, pero David, si se dan cuenta, David era rey, pero siguió siendo sacerdote. Porque la Biblia dice que él todos los días venía delante del arca y le ministraba a Dios. Y hablaba con Dios y Dios le hablaba a él. Eso es el ministerio del sumo sacerdote. Porque David es una figura de lo que es el ministerio del Señor Jesucristo en la tierra. Jesús nació como rey, pero en el libro de Hebreos lo presenta a él como el sumo sacerdote. Entonces Jesús fue sacerdote, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, que es sacerdocio eterno, y él es el rey de reyes y el señor de señores. Entonces lo que Israel rechazó en el capítulo 19 del libro de Éxodo, de ser reyes y sacerdotes y gente santa y todo lo demás, Jesús viene a la tierra, lo vive en él y ahora lo participa para nosotros. Entonces en el verso 9 está la redención, en el verso 10 al principio está en la formación y después dice, y reinaremos sobre la tierra. Esa es nuestra posición, reinar en la tierra. Y hay que creerle a Dios. Mucha gente quiere reinar en el cielo, pero no podemos reinar en un lugar donde ya hay un rey, pero sí vamos a reinar en la tierra. Entonces nuestra posición eterna depende de la función que desarrollamos durante el tiempo de nuestra formación. Hay mucha gente que cuando Dios los toma y los empieza a formar, se van. Y Dios nos forma a través de muchas diferentes experiencias, personas, situaciones, qué sé yo. Dios tiene un trato personal con cada uno y no debemos de desmayar ni claudicar, sino que debemos de seguir firmes en el Señor, no importa lo que pase, entendiendo, Él nos está formando. Entonces, según cómo reaccionemos al trato de Dios en nuestras vidas, en nuestra formación, esa es la posición que el Señor va a devengar para nosotros. Entonces la Biblia dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. ¿Por qué dice nos ha hecho si no somos? Porque cuando Dios habla y cuando Él habla y se expresa del pasado, nos está dando no solo la certeza de que lo que Él dice se va a cumplir, no importa quién se oponga. Por eso dice nos ha hecho. Para Dios ya está hecho. Nosotros somos los que estamos en el camino para ver la realidad. Ahora, tenemos que creer a Dios. Nosotros vamos a funcionar. Somos reyes y somos sacerdotes. Los sacerdotes ministran primero a Dios y después a la gente. ¿Okay? Yo no creo que haya un seminario en ninguna parte, o tal vez me equivoque, de la tierra que le enseñe a la gente a ser ministros de Dios. Tal vez ustedes pueden empezar uno por allá. Porque no hay. Uno aprende nada más por experiencia o porque Dios le habla o Dios le toca. Pero hay seminarios más que suficientes de cómo ministrarle a la gente. Y no es esa la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es que seamos sacerdotes de Dios primero. Ahora, los sacerdotes ministran primero a Dios, después obviamente a la gente. Los reyes son los que administran las riquezas del reino de Dios. Ahora, entendamos algo. Hay un país que está enseñando que unos son reyes y otros son sacerdotes. Eso no es bíblico.
Okay. Entonces dicen que los sacerdotes son los ministros y los reyes son los hombres de negocios. O sea que ellos ya arreglaron su teología. Pero no, la Biblia no dice nos ha hecho reyes o sacerdotes, ¿verdad? Sino que dice nos ha hecho reyes y sacerdotes. Ahora, eso es algo que como Dios dice que ya es, que nos ha hecho, tenemos que funcionar en eso. Desde ahora, ¿verdad? Ustedes que ministran a Dios, ministranle a Dios. Yo sé que ustedes ensayan ciertos canciones, pero Dios les da un cántico nuevo. No lo guarden para el otro domingo, ahí mismo. Y si nadie lo sigue, bueno, Dios se los dio, Dios lo inspiró. Entreguen eso al Señor. Y siempre debe haber alguno entre ustedes que tenga alguna grabadora. Bueno, ahora todo con teléfono, ¿verdad? Que tenga un teléfono por ahí y alguno de ustedes se arranca con un canto nuevo, pum, grábenlo. Es Dios que se los está dando. Y es para Él. Entonces, a mí me pasa bastante seguido, por lo menos una vez al mes, que estoy cantando y el Señor me da algo nuevo y lo canto y toda la gente se queda. Aquí ya se acostumbraron. Aquí ya me sigue. y es importante saber pues de que tenemos que funcionar en esto desde ahora, no esperar, porque es parte de lo que es nuestra formación. Ahora, si hemos recibido la revelación de Dios en cuanto a la obra final de Dios en nosotros y a través de nosotros en la tierra, seremos más pacientes, seremos más fieles, y vamos a colaborar con Dios en lo que Él está haciendo. Fíjense que Mateo 8:11, Mateo 8:11, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Qué increíble este texto. Aquí dice que hay, ¿cómo les dijera? Bueno, aquí lo que está hablando es de que hay cierto linaje de Dios que es Abraham, Isaac y Jacob. Pero cuando ustedes estudian el capítulo 11 y el capítulo 12 del libro de los Hebreos, en el capítulo 11 habla de todos los, ¿cómo le decimos nosotros? Los héroes de la fe, ¿verdad? Ajá. Pero en el capítulo 12, verso 1 dice que ellos no están completos sin nosotros y nosotros no estamos completos sin ellos. Entonces hay una compañía de hombres y mujeres que estarán a ese mismo nivel de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice que van a estar en el reino de los cielos, no dice que van a estar en el cielo. ¿Sí? Ok, porque muchas veces, no, cuando nos muramos, vamos a ir allá, y hola Jacob, Isaac, ¿y cómo estás? No está hablando de eso. A veces nos volvemos mucho de Hollywood, ¿verdad? Pero aquí está hablando de un grupo de hombres y mujeres que van a gobernar desde los cielos, desde la dimensión cielo, sobre la tierra. En compañía de ellos. Capítulo 17 del libro de Mateo, cuando puedan estudiarlo. Ahí habla de la transfiguración, le dicen algunos, del Señor. Y la transfiguración también está creo que es en el libro de Marcos, creo que es en el capítulo 9 también. No es Marcos. Alguien me robó la Biblia. Marcos 9, gracias. Ya ve que eran Marcos, pero me lo quitaron, lo movieron para otro lado. Ok, Marcos 9:1. También os digo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios viniendo con poder. 6 días después,
Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. En la dimensión del reino no hay barreras. La razón específica por la cual Dios no dejó que el diablo se robara el cuerpo de Moisés, ¿verdad? Porque eso lo vemos que en el libro de Judas, ¿verdad? Dice que el diablo se quería robar el cuerpo de Moisés. ¿Por qué creen ustedes que no? Dios necesitaba el cuerpo de Moisés para esto, aquí. Porque la gloria de Dios se manifiesta en el cuerpo, en nuestro cuerpo. Ahí es donde la vamos a ver. Entonces, aquí vemos a Elías y a Moisés. Moisés es la ley, Elías los milagros, las señales y maravillas. Eso es la manifestación plena del reino. Jesús no como hombre, pero Dios en él, o Cristo en él, o el Hijo de Dios en él, manifestándose con todo poder y con toda plenitud, de que la gloria era tal que transfiguró no solo su cuerpo, pero toda su ropa. Y en otra parte de la Biblia habla de que esa manifestación empezó en el rostro y después se extendió a todo su cuerpo. Significancia de que aquellos ministros que Dios ha escogido que sean parte de la cabeza de Cristo van a experimentar esa manifestación, y después ellos, después el resto de la gente, del cuerpo de Cristo. Entonces, en esto de la administración del reino de Dios, el Señor dice que hay algunos, verso 12 de Mateo 8, mas a los hijos del reino serán echados a las tinieblas, y ahí es el lloro y el crujir de dientes. Entonces, aquellos que han rechazado al rey, rechazan el reino, serán echados fuera de la posición que ellos tenían de reinar, junto a los patriarcas de antes. Pero otras personas son escogidos para llenar el lugar que ellos dejaron. Somos importantes en el reino de Dios, pero si no queremos, Dios trae a otros. Es la realidad. Ahora, la nación de Israel rechazó al Mesías que vino, el cual les había sido prometido. Hasta ese entonces Israel era la nación escogida de Dios para reinar en la tierra. Pero fíjense que si ustedes comparan Éxodo 19, del 5 al 6, con Primera de Pedro, capítulo 2, del 9 al 10. Está Éxodo 19, 5 al 6, Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Es lo mismo. Lo único que cambia es el tiempo y a la gente a quien se lo está diciendo. Porque en Éxodo él está hablando con el de Israel, con el pueblo de Israel. Pero Pedro no está hablando con los israelitas, está hablando con los gentiles. Ahora, quiero dar un poquito, hablar lo que es el tiempo del reino. El reino no es algo que Dios decidió hacer en los últimos días. Ya le falló todo, ahora vamos a ver qué pasa con el reino, ¿no? El reino ha existido desde siempre, desde que Dios existe, porque Él es el rey. En Mateo 25:34, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde el tiempo en que el mundo fue destruido parcialmente por la rebelión del enemigo y Dios que comenzó a restaurar todas las cosas, el reino, Dios estableció su reino para ser manifestado en los últimos tiempos. El reino ese ha sido preparado para nosotros. El reino es una herencia para los que Dios ha escogido. Ahora, quiero que vean un texto que es muy, muy interesante, Lucas 16:16.
hay un estudio, yo estoy seguro que ustedes lo han recibido, porque yo lo escuché varias veces cuando estaba en las otras iglesias, lo que es las dispensaciones, que en la teología enseñan que hay 7 dispensaciones, que Dios tiene 7 tiempos y todo eso, ¿no? Y se oye muy bonito hasta que usted lee Lucas 16:16. Dice, la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Entonces, hay mucha gente que niega que el reino de Dios ya está en la tierra. Y ya con argumentos, con discusiones, qué sé yo. Pero la Biblia nos muestra lo contrario. Dios reconoce 3 etapas en la historia. La ley, los profetas y Juan. Y Juan fue quien enlazó, porque él fue el último profeta antes de la venida del Señor Jesucristo. Entonces, cuando viene el Señor Jesucristo, viene el Rey y empieza la restauración de lo que es el reino de Dios en toda la tierra. Entonces, el reino de Dios no es solo una enseñanza, es una experiencia. Ahora mucha gente dice, pero el Señor está reinando porque hay tanta maldad en la gente, en la tierra, en la gente. Pues el reino ya está en la tierra, pero tenemos a alguien que lo resiste, ¿no? El reino de las tinieblas. Va a seguir peleando por un tiempo. Pero en el Salmo 110:1 del Salmo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de tus pies. Él está reinando a la par de Dios, pero hay algo, hay alguien que tiene que terminar la obra de Dios en nosotros. Y eso es el pueblo de Dios, somos nosotros.